la clase pasada vimos diferenciabilidad, un poco la introducción, un poco la definición, y vimos que hay tres teoremas, ¿no? Que se cumplen, ¿eh? Las propiedades de los campos diferenciables. Un teorema es que si el campo es diferenciable, entonces es continuo, eso implica hacia un solo lado, lo dijimos. El otro teorema, que me parece que llegamos a darlo la vez pasada, pero bueno, lo vemos rápidamente de vuelta. Si el campo es diferenciable, el campo entonces tiene sus derivadas parciales. O sea, existen las derivadas parciales en el punto en el cual es diferenciable. Bueno, eso es lo que vimos en la clase pasada, lo volvemos a ver rápidamente. Estos teoremas siempre se demuestran de la misma forma, ¿no? Se parte de la definición de diferenciabilidad, se parte de la definición a lo que querés llegar y se mete una en la otra. Se mete la definición de diferenciabilidad en la definición de lo que queremos demostrar. En este caso partimos, bueno, uno, de la definición de diferenciabilidad, que ya la vimos la clase pasada, y dos, como queremos demostrar que existen las derivadas parciales, partimos de la definición de derivada parcial, que ahí la tenés. F' de x en x sobre y 0 es el límite, cuando h tiende a 0, de la función incrementada únicamente en x, menos la sin incremental sobre el incremento. ¿Hasta ahí estamos? F de x0 más h y0 ya es la variable incrementada, porque me fui del x0 y 0. Me fui un poquitito, me corrí, dándole un incremento en x únicamente, pero no importa, ya no estoy más en el x0 y 0. Eso me habilita a que x0 más h y 0 es la función incrementada. Y la función incrementada, según la definición de diferenciabilidad, la podemos escribir como, ¿te acordás? Como la función en el punto más la transformación lineal del incremento más el infinitésimo del incremento por la norma del incremento. Bueno, lo que estamos haciendo ahí, reemplazamos f de x0 más h y 0 por la definición de diferenciabilidad. En este caso, h, que es el vector incremento, es solamente h chiquita 0 porque estás incrementando únicamente en x. x0 rayita es el punto bidimensional, el punto sin incrementar, y x viene a ser x0 más h, ¿sí? Acordate, el incremento es h0. Bueno, reemplazás f de x0 más h y 0 por la definición de diferenciabilidad. Es la función en el punto más la transformación lineal del incremento más el infinitésimo por la norma del incremento, ¿sí? F de x0 y 0 estaba de antes, los podés simplificar y ahí empezás. Como h tiende a 0, h grande también tiende a 0, 0. Porque si h chiquita tiende a 0, h grande, que es h0, tiende a 0, 0. Y como h grande tiende a 0, 0, el límite de phi de h es 0. Eso no hay que probarlo, simplemente está dentro de la definición de diferenciabilidad. Así que, bueno, decir que phi es infinitésimo está dentro de la definición. Bien. Otra cosa que tenés en ese límite es la norma de h. Pero como h es h0, porque está incrementado únicamente en x, la norma de h es la raíz de h cuadrado, que te queda finalmente módulo de h. Bien. Y ahora la transformación lineal, acordate que una transformación lineal se podía escribir, lo vimos al principio de la clase pasada, como el vector, como un vector por la variable en la cual estás evaluando la transformación lineal. O sea, t de h es ab por h, ¿sí? AB es el vector asociado a la transformación lineal, ¿no? AB. Si existe la transformación, existe su vector asociado, ¿sí? Acordate, ¿no? La transformación lineal por excelencia es una constante por la variable. En este caso, la constante, como tiene bidimensionales AB, son dos constantes, por la variable que es el vector incremento, que es h. Bien. Ahora bien, eso por definición de transformación lineal. Ahora bien, nuestro vector incremento es h0, porque está incrementado en x. Con lo cual, AB, producto escalar h0, te da a por h. Bien.
Entonces la transformación lineal la reemplazás por A por H, ¿sí? Bueno, eso es lo que haces en el límite, reemplazar TH por A por H, más phi de H por módulo de H. ¿Eh? En un paso subsiguiente, el H lo repartís, porque tenés dos términos, A por H sobre H, y phi de H por módulo de H sobre H. Ahora bien, phi de H tiende a 0, porque es infinitésimo, y módulo de H sobre H está acotado. En definitiva, todo ese límite es A. O sea que la derivada respecto de X termina dando A. Y profe, ¿pero qué queríamos probar? ¿Que las derivadas existen? Sí, pero acá está probando que la derivada es igual a A. Bueno, pero A existe, porque A es el vector asociado a la transformación lineal. Y en la definición de diferenciabilidad te decía que existe una transformación lineal. Si existe la transformación lineal, existe su vector asociado. Y si existe su vector asociado, A, que es una de las componentes, también existe. Si existe A, existe la derivada. Bueno, haciendo la misma deducción, pero incrementando I, llegás que f' de I es la otra componente del vector asociado a la transformación lineal, que es B. Como existe A y existe B, existe f' de X y existe f' de Y. ¿Sí? Bueno, este es el segundo teoremita que habría que demostrar, y ahí está demostrado. Pasamos la hoja, ¿eh? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muchachos, chicas, ¿no? Paso la hoja. O sea que f' de X y f' de Y existen siempre porque son las componentes del vector asociado a la transformación lineal, cosa que ya dijimos. Y este existe por definición de diferenciabilidad. Muy bien. De ahora en más, en vez de poner la transformación lineal del incremento, vas a poner directamente su vector asociado AB, pero como AB es igual a las derivadas parciales, de ahora en más, cuando pongas transformación lineal del incremento, vas a poner f' de X, f' de Y por HK. HK es un incremento genérico cualquiera. O sea que la transformación lineal va a ser, de ahora en más, prima X, prima Y, pero prima X, prima Y es el gradiente de F, o sea que va a ser gradiente de F por el incremento. Así vas a poner la transformación lineal a partir de ahora. Eso da origen a una nueva definición de diferenciabilidad que es la siguiente. CF de que es I de R2 en R, decimos que F es diferenciable en X0 y 0, punto interior de D, si solo si f de x0 más h es f de x0, y en vez de th te pones gradiente de f en x0 por h más phi de h por norma de h. No te puedes olvidar que el límite de phi cuando h tiende a 0 es 0, porque es parte de la definición, decir que phi es infinitésimo. ¿Sí? Bueno, esto es otra segunda forma de definir diferenciabilidad, de definición. Y esta definición la vamos a usar para el último teorema, el teorema 3. Acuérdate, son 3 teoremas. 2 ya lo vimos y ahora vamos con el tercero. ¿Sí? Esta parte es bastante densa conceptualmente, pero bueno. Bien, el tercer teorema importante, que si la función es diferenciable, existen todas las derivadas direccionales en ese punto. O sea, la existencia de todas las derivadas direccionales. Si f de x es diferenciable en x0 y 0, entonces existen todas las derivadas direccionales en x0 y 0. Bueno, como siempre, para demostrar, partimos de la definición de diferenciabilidad, ponemos la definición de a lo que queremos llegar, que es la derivada direccional, y metemos una definición en la otra. Siempre la misma secuencia, ¿sí? Bueno. F' de x0b es igual al límite de f de x0 más hb menos f de x0 sobre h. Que es la definición de derivada direccional, ¿te acordás?
variable incrementada menos la sin incremental sobre el incremento. Pero como f diferenciable en x0 y tomando h, ahora nuestro vector incremento es h chiquita por el versor, porque yo me incremento en esa dirección. Yo el vector incremento lo tomo como quiero, digo que mi vector incremento es h por el versor, o sea, hb1, b2, y reemplazamos la variable incrementada por la definición de diferenciabilidad. ¿Cómo quedaría? A ver. Límite de f' de x0, b es el límite de h teniendo a 0, función en el punto, más la transformación lineal, pero la transformación lineal es el gradiente por el incremento, o sea, gradiente en x0 por hb1, hb2, más el infinitésimo por la norma del incremento, menos f de x0, que ya estaba en la definición de derivada direccional. Simplificás el primero y el último, y como siempre empezás a ver qué pasa con cada término. Como h tiende a 0, h grande también va a tender a 0, ¿sí? Y por supuesto, phi de algo que tiende a 0 tiende a 0 por definición de infinitésimo. La norma de h por b es la norma de h por b1, b2, pero la norma de la raíz cuadrada del cuadrado de las componentes, sale h al cuadrado raíz como factor común, queda módulo, y después te queda la raíz cuadrada de b1 cuadrado más b2 cuadrado, que como se trata de un versor, vale 1. O sea que la norma de hb se transforma en el módulo de h. Bien. El gradiente por el vector incremento lo puedo poner como el gradiente por h b1, b2, ¿sí? Bien. El h como es un escalar lo puedes poner afuera de todo. Reemplazás todo en la derivada parcial. Simplificar lo que se puede simplificar. Fíjate que te queda módulo de h sobre h por phi de hb. Gradiente de f por b. Bueno, pero como phi tiende a 0, te queda acotado por infinitésimo. Finalmente, la derivada direccional te queda gradiente por b. O sea, que si la función es diferenciable, su derivada direccional se puede escribir como el gradiente de f por b. Esto va a existir siempre, porque el gradiente va a existir siempre, porque son las componentes del vector asociado a transformación lineal, que ya dijimos por definición de diferenciabilidad que existe siempre. V es un versor, así que ese producto escalar, gradiente por versor, va a existir siempre. Bien. Bueno, aquí terminamos con nuestros 3 teoremas encadenados. Lo vuelvo a repetir. Si el campo diferenciable es continuo, si el campo diferenciable existen todas sus derivadas parciales, si el campo diferenciable existen todas las derivadas direccionales. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Bueno. ¿Y cuándo será al revés? Porque nosotros venimos diciendo, si es diferenciable pasa esto, si es diferenciable pasa esto otro. ¿Cuándo es al revés? ¿Qué tiene que pasar para que algo sea diferenciable? Bueno, eso es la condición suficiente para la diferenciabilidad. Algo que no se demuestra, pero lo tenés que saber. Al revés, o sea, si pasa esto, la función es diferenciable, es lo siguiente. Cf de xy de R2 en R. Si f es C1, ¿qué es C1? La función es continua hasta el primer orden, o sea, son continuos hasta por lo menos la derivada del primer orden, podrían ser más, pero si se cumple que f pertenece a C1 en el entorno de x0 y 0, entonces implica f es diferenciable en x0 y 0. O sea que si las derivadas parciales son continuas, la función es diferenciable en el dicho punto, ¿sí? Bien. ¿Y cuándo me puedo dar cuenta un poco a ojo si es diferenciable? Bueno, si tiene forma polinómica, va a ser continuamente derivable y va a ser diferenciable, ¿de acuerdo? Cualquier cosa polinómica, x cuadrado por y más 5x cubo, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿me están siguiendo hasta ahí, muchachos? Pasamos la hoja
Y ahora viene algo más divertido. Ahora viene algo más divertido que es un poco la aplicación de todo esto, ¿no? Los ejercicios que tienen que ver con esto. Paso la hoja. Sí, antes un pequeño par de comentarios importantísimos. ¿Cuál va a ser el valor y la dirección de la derivada máxima, mínima y nula? Bueno, si yo tengo que la función es diferenciable, su derivada direccional es gradiente por versor. Bien. Pero es un producto escalar, gradiente por versor, que ¿cómo lo desmenuzo? Gradiente por versor era módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo comprendido, ¿te acuerdas? Eso es álgebra pura. Donde alfa es el ángulo que forma el gradiente con la dirección B. Ahí tienes un dibujito, truchito, tenés el gradiente por un lado, acordate que el gradiente es bidimensional, tenés la dirección por el otro, y entre los dos forman un ángulo alfa. Bien. Ahora bien, ¿cuándo ese producto escalar es máximo? Bueno, mira, la norma del vector vale 1. ¿Por qué? Porque es un versor. El gradiente, bueno, el gradiente, su norma es un número, ¿sí? Eso depende de la función, eso no lo puedes alterar. Pero te queda finalmente que la derivada es gradiente por coseno de alfa. El gradiente es la función que te dan, así que eso no lo puedes tocar. Pero la dirección, fíjate, coseno de alfa, ese coseno de alfa tendrá un valor máximo, mínimo y nulo, ¿o no? Por ejemplo, si alfa es 0, el coseno de 0 es 1. O sea que con alfa 0, la derivada es directamente el gradiente de f, y eso es el valor máximo. Bueno, eso es importante, porque quiere decir que si la dirección la cual adoptás coincide, es paralela al gradiente, la derivada direccional es la máxima. ¿Y cuánto vale? La norma del gradiente. Si alfa es pi, o sea, si tenés dos vectores con la misma dirección pero sentidos opuestos, el gradiente y el versor, si alfa es pi te queda coseno de alfa menos 1, y la derivada, que viene a ser menos el gradiente, es la mínima, ¿se entiende? Finalmente, si el ángulo que adoptás forma 90 grados con el gradiente, o sea, la dirección para la cual querés derivar forma 90 grados con el gradiente, el coseno es 0 y la derivada es nula, ¿sí? Bueno, esto dicho en estos rengloncitos es muy importante, porque a veces te preguntan cuál es la dirección de derivada máxima, cuál es la dirección de derivada mínima, cuál es la dirección de derivada nula, qué valor tiene la derivada máxima, qué valor tiene la derivada direccional mínima, y vos con este cuadrito lo sacás enseguida. Ahí te explico un poco mejor. Si los vectores son colineales, la derivada direccional es la máxima, es el gradiente de f en x0 directamente. El versor tiene la misma dirección que el gradiente, o sea, su versor lo puedes calcular fácilmente como gradiente sobre norma. Y el dibujito los presenta los dos colineales. Derivada direccional mínima. El gradiente forma un ángulo de 180 grados con la dirección. Bueno, la derivada mínima es menos la norma de gradiente. Y la dirección es la gradiente al revés, pero normalizada, menos gradiente sobre norma. Ahí tenés las direcciones de máxima y mínima y el valor. Ojo, si te preguntan el valor es un solo número, si te preguntan las direcciones es un versor. Cuidado que siempre se confunden valor de la derivada con el versor. Son dos conceptos distintos, ¿sí? Pasemos a la otra hoja. ¿Y cuándo es nula la derivada? Bueno, es nula con el coseno es de 90 grados, ¿no? O sea, en la dirección perpendicular al gradiente. Si yo voy en la dirección perpendicular al gradiente, la derivada es nula. ¿Cómo saco de esa dirección? Bueno, si conozco el gradiente, tengo que buscar una dirección perpendicular al mismo y que sea unitaria.
Esta última, que la derivada direccional nula es perpendicular al gradiente, nos hace pensar una propiedad importantísima que después vamos a profundizar, que es que la relación que hay entre la derivada, o mejor dicho, la relación que hay entre el gradiente y las curvas de nivel. ¿Qué era la curva de nivel? ¿Te acordás? Una curva que viene a ser la proyección de la intersección de la superficie con un plano que te marca el nivel. Por lo tanto, siempre que te caminás sobre una curva de nivel, la función es siempre constante. Eso pasa en una montaña también, ¿no? Si yo corto la montaña con un plano z igual 500 metros, me mantengo siempre al mismo nivel. Y desde el punto de vista matemático, ¿qué es mantenerse al mismo nivel? Que la función ni crece ni decrece. O sea que tiene derivada nula. Entonces, sobre la curva de nivel tengo derivada nula porque ni crezco ni decrezco. Pero la derivada nula era perpendicular, la dirección de derivada nula era perpendicular al gradiente. Por carácter transitivo, el gradiente va a ser perpendicular a la tangente a la curva de nivel. Un concepto que lo vamos a ver medio así, digamos, geométricamente, pero después vamos a darle un poquito más de rigor cuando veamos composición. Lo que tiene que quedar que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Y apuntas a las cotas crecientes, o sea, si las cotas crecientes van para afuera, como en este caso, o sea, si K2 es mayor que K1, el gradiente apunta hacia afuera, ¿sí? Bueno, esto es algo que también lo tenés que saber, que el gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Bueno, ahí te puse una pequeña explicación. Sobre la misma curva de nivel, la función no está creciendo ni decreciendo. Por lo tanto, su derivada direccional es nula. Como la dirección de derivada nula será tangente a la curva de nivel, el gradiente es perpendicular al tangente a la curva y tendrá el sentido de las cotas crecientes. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, acá hay una pequeña definición de campo escalar. El campo escalar, la definición de campo escalar es directamente la transformación lineal del incremento, la transformación lineal de x menos x0. Pero ya lo dijimos que la transformación lineal es gradiente por el incremento. O sea que si vos querés hallar la diferencial de campo escalar, es gradiente por incremento. Vale, profe, ¿para qué sirve esto? Bueno, esto era justamente, ¿te acordás? ¿Te acordás en el análisis 1? Diferencial era el incremento de la variable, pero yéndote por la recta tangente. Acá es lo mismo, nada más que yéndote por el ¿qué? El plano tangente, ¿sí? A eso lo llamas diferencial de campo escalar, ¿sí? Bueno, pasemos de hoja. Bien. Fíjate, ¿no? La función incrementada es la función sin incrementar más el gradiente por el incremento más phi de h por h. Relacionándolo con el primer dibujito que viste cuando empezaste esto, te queda que los dos primeros términos es la aproximación lineal por el plano tangente. Y el último término es el error que cometés. El error que cometés por irte por el plano tangente en vez de irte por la verdadera superficie. ¿De acuerdo? Bien. Si vos ves la ecuación del plano tangente, recordad la ecuación del plano tangente, tiene justamente esa forma. F de x0 y 0, gradiente por incremento. ¿Sí? Por eso los dos primeros términos de arriba son el radio del plano tangente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, nada, algo que ya dijimos en algún momento, se analiza de la misma forma la derivada respecto a un vector, no un versor. La derivada respecto a un vector que no es la direccional, porque la derivada direccional es con respecto a un versor,
Entonces, la derivada respecto a un vector es gradiente por vector, producto escalar vector, ¿sí? Nada, es una definición que la tenés que saber, dejarla por ahí metida en el cajón, después lo vamos a usar. Bueno, vienen los tan ansiosos ejercicios para poder atar cabos en todo esto que parece un merengue, ¿no? Bueno, un ejercicio clásico de los clásicos, el ejercicio 17 de la guía diferenciabilidad, empieza diciéndote que f es C1, chao, si te dice f es C1, f es diferenciable. Y te da dos datos, que la derivada de A respecto al vector 3, 4 vale 4, y la derivada en un cierto punto A respecto al vector 2, 7 vale menos 6. En base a eso quiere calcular la derivada de A en 5, 9 y determine el valor de la derivada direccional máxima de f en A. Y el punto C, sabiendo que f A vale 3, calcula en forma aproximada f de A más 0,01, punto y coma menos 0,02. ¿Qué viene a ser el 0,01, punto y coma menos 0,02? ¿El qué? El que estuvimos hablando todo el tiempo. F de A más algo. ¿Ese algo qué es? ¿El? ¿Nadie se anima? Bueno, ese sería el qué. 0,01, 0,02 negativo. ¿Un qué sería? ¿Nadie se anima? Bueno. No, el error es la última parte. ¿Una aproximación lineal? Bueno, eso es a lo que querés llegar. Pero yo digo solamente el incremento, alguien lo dijo bien, el vector incremento, lo que te zafaste del punto original que es el A, lo que te corriste, 0,01, punto y coma, menos 0,02, sería el H nuestro, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Como te dijo que f es 1, entonces f es diferenciable. Con lo cual, la derivada respecto a un vector se puede escribir, en este caso, únicamente en este caso, que f es diferenciable, como gradiente por vector, ¿de acuerdo? Si se puede escribir así, fíjate en el primer renglón del ejercicio, te da justamente dos derivadas respecto a un vector. ¿Y cómo te quedaría un poco desguazando toda esta definición? A ver. Pero como f de A de 3, 4, y como f es diferenciable, nos queda gradiente por 3, 4, es igual a prima x, prima y, producto escalar 3, 4, ese es igual a 4. Y el f' de A en 2, 7 es gradiente de f en A, producto escalar 2, 7, que es igual a menos 6. Y eso que es denunciado, no hay que demostrarlo, es un dato, lo desmenuzás bien al producto escalar y te queda un pequeño sistemita en el cual puedes hallar los valores de prima x y prima y, ¿sí? Es un sistemita que lo podés resolver como quieras. Pero yo lo voy a usar por el método de Cramer porque veo que año tras año los profes no lo dan, este método, algunos que sí, pero es un método muy útil y lo vamos a usar para ecuaciones diferenciales a la última parte del curso. Entonces quiero que lo sepan. El método de Cramer es un método para hallar incógnitas mediante determinantes. La derivada respecto de x es el determinante x sobre el determinante delta. Delta x sobre delta. ¿Y quién es delta x? ¿Y quién es delta? Delta es el determinante de la matriz principal, la matriz que surge de dejar afuera las incógnitas. En este caso es 3, 4, 2, 7, ¿sí? 3, 4, 2, 7, ¿sí o no? Que se asocia al determinante determinando 13. Y el delta x es el determinante principal de la matriz principal, pero la fila de la incógnita la reemplazás por la columna de la incógnita
la reemplazás por la columna de términos independientes. Viene a ser el delta X, reemplazás la columna 3,2 por la de términos independientes 4 menos 6. ¿De acuerdo? Haciendo ese cociente determinante te da 4. A ver, practiquémoslo con el prima I. Prima I es lo mismo, delta I sobre delta. ¿Y delta I de dónde surge? De la matriz principal, la columna de la incógnita, que en este caso es prima I, la reemplazás por el independiente 4 menos 6. ¿Sí? De esa manera puedes calcular las dos derivadas. Prima de X, que es 4, prima de Y, que es menos 2. ¿Se entendió esta reglita de Kramer o no? Después analizar un poquito. Es una, ¿alguien la conoce? ¿Alguien la conocía? Es esta regla de Kramer, muy conocida. Los profesores no están dando bolilla, no sé por qué. Año tras año cada vez la explican menos. Pero hay que saberla, hay que saberla. No puede pasar por una facultad sin saber la regla de Kramer. Bueno, como prima X y prima Y ya en la mano, porque ya lo conoces, vas a buscar lo que te pidieron. ¿Cuál es la derivada en A con respecto al vector 5, 9? Bueno, como es diferenciable, es gradiente por vector. El gradiente lo acabas de calcular, el vector lo tenés, haces el producto escalar, y esa derivada direccional no, pues respecto a un vector, te da 2. ¿De acuerdo? Se está por cortar, nos falta poquito. Otra cosa que te pide es la derivada máxima. ¿Cómo era la derivada máxima? Que ya vimos la definición. La derivada máxima era directamente el gradiente de f en A. Pero el gradiente lo tenés porque es 4 menos 2. La derivada direccional máxima es la norma de eso, que es la raíz cuadrada de los cuadrados, la suma de los cuadrados. En este caso, 16 más 4. Raíz cuadrada de 20 es 2 raíz de 5. Ese es el valor de la derivada direccional máxima. Y por último, te pide la aproximación lineal para un punto que está en la proximidad de A más un incremento. Otra vez, acordate que ese diferenciable lo puedes escribir como la función, más el gradiente por el incremento, más el error que cometés. El error no lo vas a ver nunca, pero vos sabés que si sacando el error, la función más o menos vale lo de su plano tangente. Así lo calculas yendo por el plano tangente, que sería la f en A, que ahora te lo dan de dato, más el gradiente 4 menos 2, por el incremento, que acordate, el incremento es lo que te separaste del punto original. El punto original era el punto A, y lo que te separaste es 0,01, punto y coma menos 0,02. Lo pones en la ecuación, haces el gradiente por el incremento, le sumas 3, y te da, en forma aproximada, cuánto vale la función en ese punto, yéndote por el plano tangente. ¿De acuerdo, muchachos? Y ahí terminaría el ejercicio. Bueno. Ahí está. F de A más 0,01, 0,02, 3,08. Bueno, ¿cuánto debe faltar? Debe faltar muy poco, ¿no? 2 minutos y medio. Bueno, aunque sea en estos 2 minutos vamos a leer el enunciado. Otro ejercicio. Este es más teórico, ¿eh? Siendo f de xy raíz de xy cuando xy es mayor o igual a 0 y f de xy igual a x y xy es menor que 0, calcule la derivada en 0, 0 respecto al vector 2 menos 1, aplicando la definición, ojo, observa que en este caso la derivada esta no es igual que el gradiente por el vector. Te pregunta si existe la derivada esta, y si existe, cuál es su valor. Bueno, es la típica función partida, donde en el primer y tercero cuadrante la función vale la raíz de xy, y en el segundo y en el cuarto vale x. Bueno, nada, tenés que ir aplicando la definición para ver la derivada respecto a un vector, lo aplicás, y después calculas el gradiente por el vector y te das cuenta que no te da lo mismo, ¿no? Bueno, pero lo vamos a ver bien cuando volvamos. Descansamos 5 minutos y volvemos, ¿de acuerdo? Acuérdate, en la página 12 empezamos de vuelta así.
vamos por un ratito. Bien. La función, dijimos, el campo escalar es una función partida. En el primero y en el tercer cuadrante la función vale raíz de x por y, y en el segundo y en el tercero vale x. Bueno, haces lo que venís a buscar, la derivada en 0, 0 respecto al vector 2 menos 1, lo haces por definición, esto es de la unidad anterior, la función en el punto incrementado en el vector, h por 2 menos 1, en la función sin incrementar, sobre el incremento. Bueno, lo haces, como siempre, es el límite, y acá está el tema, ¿no? Como la función está incrementada, es f2h, punto y coma menos h, y ahí te surge la duda, ¿esto a qué pertenece? ¿A qué rama pertenece esto? Bueno, te fijas, haces la multiplicación, porque cuando x por y es mayor o igual a 0, pertenece a la rama donde f de xy es raíz de xy, y si x por y es menor que 0, pertenece a la rama donde f de xy es x. Bueno, haces justamente, multiplicás lo de adentro de la raíz, multiplicás 2h por menos h, si haces 2h por menos h, te queda menos 2h al cuadrado, menos 2 es menos 2, es negativo, h cuadrado es siempre positivo, así que menos 2 por h cuadrado es siempre negativo. Vale decir que para cualquier valor de h aproximado a 0, f de xy vale x, porque dijimos que si x por y era menor que 0, la función valía x. Si la función valía x, es directamente lo que vale su primer componente. Como vos estás evaluando f en 2h menos h, la función vale 2h porque vale igual que x, ¿sí o no? Reemplazando te queda 2h sobre h, bueno, la función vale 2, ¿sí? Bien. Bueno, la primera cosa que te pedían lo hiciste. ¿Cuánto vale la función en 0, 0 en el respecto del vector 2 menos 1? Lo hiciste. ¿Cuánto vale el gradiente? El gradiente hay que sacar la derivada respecto de x y la derivada respecto de y. Bueno, como es una función partida, vos tenés que sí o sí hacerlo por definición. Hacerlo por definición. Entonces la función incrementada en x, f de h0, menos la sin incrementar sobre el incremento. Igual que f' de y. Límite de f en 0h menos la función en 0, 0 sobre h. La función en 0, 0, 0 por 0, 0, pertenece a la rama de la raíz de x por y, ¿no? Porque x por y igual 0, la función vale raíz de x por y, y como justamente es en 0, 0, raíz de 0 por 0, la función en 0, 0 es 0. Muy bien. La función en h0 corre la misma suerte porque h por 0 es 0, también estás en la rama de la raíz de x por y. O sea, raíz de h por 0, raíz de 0. O sea que ambos derivadas, f' de x y f' de y, valen 0 y 0 cada una. ¿De acuerdo? El gradiente vale 0, 0. Bien. Y acá queda una cosa. Pasa que el gradiente por el vector te da 0. Porque el gradiente en 0, 0 es 0, 0 por 2, 1, te da 0. Vale decir que el gradiente por el vector no es lo mismo que la derivada respecto al vector. A ver, ¿cómo es esto? Acá puedes sacar una conclusión, ¿no? Porque si la función es diferenciable, su derivada direccional es el gradiente, o su derivada respecto al vector, es el gradiente por el vector. Pero usas el contrarrecíproco. Si pasa esto, implica pasa esto otro. Si no pasa esto otro, no pasa esto. O sea, que si la derivada direccional no es igual al gradiente por el vector, es que f no debe ser diferenciable. ¿Se entiende? Esa es la parte más importante de este problema. La derivada respecto a un vector es gradiente por vector si la función es diferenciable. Si no es igual la derivada respecto a un vector al gradiente por el vector, entonces la función no es diferenciable. O sea, de acá podría sacar la conclusión que la función no es diferenciable. ¿De acuerdo? Porque si lo es gradiente por vector.
tendría que coincidir la definición con este amuleto, este artilugio del gradiente por el vector, que lo puedes usar si la función es diferenciable, ¿de acuerdo? Bueno, que lo que te dije en palabras lo escribí. De esta última observación podemos concluir lo siguiente. Si f es diferenciable en 0, 0, la derivada respecto al vector es gradiente por vector. Entonces, como el gradiente por vector no es gradiente, como el gradiente por vector no es la derivada respecto al vector, la función no es diferenciable, ¿sí? Y te pregunta cuánto vale, bueno, vos lo que has calculado, la derivada respecto al vector 2 menos 1 vale 2. Bien. Acá en letras azules te hice un pequeño resumen de todo. Si f es diferenciable en x0, la f de x es continua. Si f es diferenciable en x0 y 0, existen todas las derivadas direccionales para toda dirección, ¿sí? Si f es diferenciable y su gradiente es distinto de 0, ojo con esta última, que te va a servir en muchos ejercicios para poder negar la diferenciabilidad. Si f es diferenciable en x0 y 0 y su gradiente no es 0, porque justo un caso particular, f tiene una sola dirección de máxima, una sola de mínima y dos de nula. Viene a ser que si haces un ejercicio donde vos sabés que hay tres direcciones de nula, ponele, de alguna manera sabés que hay tres direcciones en que la derivada es nula, no puede ser nunca diferenciable. Porque para que sea diferenciable, tiene dos direcciones de nula, salvo en un caso particular que el gradiente sea 0, donde son todas nulas en ese caso, ¿sí? Bien. Y después, la otra, la única que es para el otro lado, que si f es C1, f es diferenciable, ¿sí? La que sí, solo sí, lo dijimos de la primera vez, si z de f de x sí, si existe plano tangente en x0, z0, sí, solo sí, f es diferenciable en x0, ¿de acuerdo? Si la función es diferenciable, existe plano tangente, y si existe plano tangente, la función es diferenciable, ¿de acuerdo? Bien. Ahora viene una segunda parte de diferenciabilidad que se apoya en la primera, pero es una cosa que aparentemente no tiene mucho que ver, que es la parte de parametrizaciones y superficies parametrizadas. Alguna vez lo dijimos, lo volvimos a decir, si hay un campo vectorial phi de v que va de un dominio de 2 componentes a 3 componentes, y llamando x0 a la imagen de un cierto valor, u0, b0, ¿sí? Esa phi de v de x y z, donde x y z son continuos en un entorno, esa phi de v define una superficie. O sea que una forma de definir una superficie es en forma paramétrica, mediante un campo vectorial que sale de 2 valores y llega a 3. Sale de R2 y llega a R3. Cuando estés en presencia de un campo vectorial de 2 contra 3, estás en presencia de una superficie parametrizada. ¿Cuáles serían los parámetros? U y B. Y las llegadas X y Z es tridimensional. O sea, el campo vectorial sale de 2 contra 3. Ojo, no cualquier relación de estas define una superficie en el espacio. Las componentes deben ser continuas. Por supuesto, es lógico, porque si alguna de las tres tiene un salto, mal podés representar una superficie, ¿de acuerdo? Entonces, si vos querés representar una superficie en forma paramétrica, las tres componentes deben ser continuas, ¿sí? Bien. Bien. Y ahí viene una definición importante que la suelen preguntar en varios finales parciales. Definición. Para la superficie anterior, decimos que x0 es punto regular de la superficie, definida por phi de v, si existen las derivadas phi' de u y phi' de b en un entorno, y son continuas, y además el producto vectorial de esas derivadas no es cero. Si pasa todo eso, estás en presencia de un punto regular. Un punto regular gráficamente es un punto no puntiagudo, un punto donde la superficie es lisa, suave, tersa,
Viene a ser un punto como una superficie esférica o de un paraboloide, ¿viste? Que lo podés tocar suavemente. Y si hay un punto anguloso, ese punto ya no es regular. Por ejemplo, el punto cuspidal de un cono, ese punto no es regular porque te pinchás. Se llama punto no suave o punto singular o punto no regular. Recapitulemos. Para que un punto sea regular, tienen que existir las derivadas respecto a los dos parámetros, esas derivadas ser continuas y su producto vectorial no dar cero. Esto visto en el aire no se entiende mucho, pero vamos a echar un poquito de luz. ¿Por qué es todo esto, no? Vamos a cambiar de hoja. Interpretación gráfica. Como phi de v es x de v, y de v y z de v, tomo un cierto x0, la imagen de un cierto u0, v0. x0 es phi de u0, v0. Atento con esto. Si yo el campo vectorial lo fijo la parámetro u, digo u igual a u0, en la salida que es bidimensional, la salida v, el u igual a u0 viene a ser como una línea vertical, ¿la ves? Una línea vertical que está, ¿para qué dice? Me fui a cualquier lado. Una línea vertical, ¿sí? Esta línea, una línea vertical, esta que está acá, ¿sí? U igual a u0, una línea vertical. Yo me muevo por esa línea vertical y al fijar uno de los parámetros, el campo vectorial queda con uno solo, queda B, porque U está fijo en un número. Ponerle que a U le doy el valor 5. Ese campo vectorial depende de B únicamente. Entonces, se transforma en una función vectorial. Función vectorial de 1 contra 3. ¿Y eso qué es? Una curva en el espacio. Ve que yo le puse phi1 de B. ¿Sí? Y una curva en el espacio, bueno, o sea que una recta en el plano V se transformó en una curva en el espacio, ¿sí? Porque es una función paramétrica. Si haces lo mismo con B, fijás B y dejás libre a U, también te queda una función vectorial, también te queda una curva en el espacio. Ahora bien, yo puedo ir tomando valores distintos, U0, U1, U2, y también B1, B0, B2, y se me va formando una especie de entramado como de alambres, que si yo los densifico, esas curvas en el espacio las densifico, se me transforma en superficie. Por eso es que los campos vectoriales de 2 contra 3 terminan dando una superficie. Viene a ser como un enjambre de alambres que, como se juntan, van formando una superficie, ¿de acuerdo? Bien. Ahora bien, acordate que la derivada de una paramétrica de una sola variable es un vector tangente. Por eso a esa phi que depende de b únicamente, o a la phi que depende de u únicamente, si yo la derivo, me va a dar un vector tangente respecto a las curvas cuya imagen, a las curvas que están parametrizadas por ello, ¿no? Entonces, si yo derivo a phi2 respecto de su único parámetro, la u, y si derivo a phi1 respecto de su único parámetro, que es la b, son dos vectores tangentes. Y si yo lo evalúo en u0 y en b0, son vectores tangentes justo en x0, que es la imagen de phi a través, a la imagen de phi a través de u0 y b0, ¿sí? Por eso es la tercera condición de punto regular, que el producto vectorial no dé cero. Porque si son dos vectores tangentes y los dos son tangentes a la superficie, su producto vectorial obviamente va a dar un vector normal, ¿sí? Por lo tanto, su producto vectorial no puede ser cero, si no, no tendrías normal. Y si no tenés normal, por supuesto, no tenés plano tangente.
Y acá está el punto de contacto entre el punto regular y la diferenciabilidad. ¿Sí? En el punto regular existe plano tangente. Y si existe plano tangente, la función cuya gráfica es la misma que la paramétrica es diferenciable. ¿Entendiste esa? Si existe el plano tangente, es porque el punto es regular. Y si el punto es regular, la función cuya gráfica es la misma que la paramétrica es diferenciable, ¿de acuerdo? Ahí tenés el punto de unión entre regularidad y diferenciabilidad. Esos dos vectores tangentes son las derivadas de las paramétricas que surgen de fijar una de las variables. ¿Sí? Bueno, no sé si lo entendiste. Entre las palabras que te dije, el grafiquito vas uniendo cabos y espero que lo entiendas en una segunda pasada un poco mejor. ¿Sí? Bien. Otra cosa importante de todo esto es que un plano tangente también lo puedo ver en forma paramétrica. ¿Cómo? Bueno, un plano tangente, ahí tenés, en forma paramétrica, el gamma de alfa beta es el punto de paso x0 más una combinación de dos tangentes, alfa veces t1 más beta veces t2, vas a poder mapear cualquier punto del plano. Viene a ser que un plano en forma paramétrica es phi de u0 b0, que es el punto de paso, más alfa veces una tangente, phi' de b, más beta veces la otra tangente, phi' de u. Con eso vas a poder mapear todo el plano tangente. Cuidado que esta paramétrica no es la misma que la otra. La otra era la paramétrica de la superficie y esta es la paramétrica de su plano tangente en x0, ¿sí? Bueno, es todo muy etéreo esto. ¿Eh? Sí, pero cuidado, sí, demostrar diferenciabilidad, pero cuidado con las entidades, ¿no? Es diferenciable la función cuya gráfica coincide con la parametrizada, ¿entendés? O tenés el campo vectorial parametrizado, que es una cosa, y tenés la función, que es otra, de dos variables. Las dos comparten el mismo gráfico. ¿Se entiende? Bueno, sí, es medio, hay que leerlo tranquilo, ¿no? Pero, bueno, creo que alguno, por lo menos, alguno lo entendió, ¿sí? Igual vamos a ver más ejemplos. Bueno, cambiamos la hoja. Y para tratar de echar luz un poquito en esto, un ejercicio. Bien, ejercicio 10. Ejercicio de la guía, ¿no? Sea la superficie de ecuación x, u menos b cuadrado sobre u sobre b. ¿Esto qué es? Una superficie parametrizada. ¿Cómo me doy cuenta? Hay dos parámetros, ¿sí? Si hubiese sido uno solo, por ejemplo, u cuadrado, u cubo, ponele, hubiese sido una curva. Cuando tenés dos parámetros es una superficie. ¿Estamos? Bien. Verifique que A es menos 2, 2, 1, es punto regular de S. Determine y exprese en forma cartesiana el plano tangente y la recta normal a S en A. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Ver si el punto A es regular. Bien. Antes que nada, vamos a ver qué valor sería el de U y el de B, tal que su imagen a través de la paramétrica de A. ¿Cómo haces eso? Sencillamente igualás la paramétrica al punto y va a haber un cierto punto, U0, B0, para el cual se cumpla que la paramétrica es igual al punto, ¿o no? Entonces ponen la paramétrica por un lado y el punto por el otro, igualás miembro a miembro, y fíjate que ya igualando el tercero te queda que U0 sobre B0 es 1, y si U0 sobre B0 es 1 porque U0 es igual a B0. Eso lo reemplazás en la segunda, ponele, y te queda U0 al cuadrado sobre U0, vale 2.
con lo cual U0 vale 2, pero si U0 vale 2 y como U0 es igual a B0, B0 vale 2 también. Entonces, a ver, la imagen de 2, 2 a través de X te da ¿quién? A. La imagen de 2, 2 te da A. O sea que X en 2, 2 te da menos 2, 2, 1. ¿Estamos ahí? Bueno. Y ahora tenés que hallar los dos vectores tangentes. ¿Cómo eran? Y bueno, derivadas respecto a uno de los parámetros y derivadas respecto del otro. Derivadas respecto de U te queda 1, punto y coma, menos B cuadrado sobre U cuadrado, punto y coma, 1 sobre B. Y si haces X respecto de B, te queda menos 2B, 2B sobre U, y menos U sobre B cuadrado, ¿sí? Pero vos no querés el tangente en cualquier lado. Lo querés en el punto U0, B0, que es el punto de salida, en el cual su imagen es A, ¿o no? Reemplazás en 2, 2, y te da 1 menos 1, 1 medio, menos 4, 2, menos 1 medio. ¿Se va entendiendo algo, muchachos? Esto con lo anterior, ¿viste? La derivada de la paramétrica, ¿sí? Y si querés el vector normal, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que hacer su producto, ¿qué? Vectorial. Haces el producto vectorial de los dos, que son dos vectores tangentes a la superficie, ¿o no? Haces el producto vectorial, 1 menos 1, 1 medio. ¿Cuál va primero, profe? ¿Uno o el otro? ¿Y cuál va primero, muchachos? Lo mismo. Uno o el otro va a ser un vector normal, nada más que uno va a ir para un lado y el otro va a ir para el otro, pero va a ser siempre un vector normal, ¿o no? Bueno, haces el producto, te da menos 1 medio, menos 3 medio, menos 2. Cumple todas las condiciones de punto regular. Existen las derivadas, su producto vectorial no da 0, las derivadas son continuas. ¿Cómo me cuento que son continuas? Y fíjate las componentes. B cuadrado sobre U, 1 sobre B, son todas parte de polinómicos, ¿no? Y siempre que es polinomio, continuamente derivable, ¿o no? Continuo. ¿Cómo haces un plano? Bueno, lo haces con la fórmula de siempre. Un punto cualquiera del plano menos el punto de paso por el normal. Eso ya lo vimos como 500 veces, eso se entiende, ¿no? Punto cualquiera del plano menos el punto del paso. Escalar el normal tiene que dar 0, porque un punto del plano con su normal da siempre 0, ¿o no? Reemplazar lo que tenés que reemplazar, hacer los productos que tenés que hacer, ¿sí? Despejás y te queda x más 3y más 4z igual a 8, ¿sí? Esto está bien, no porque yo me tenga confianza en mí mismo, que no me la tengo, pero está bien porque me da igual que las respuestas. Bien, así que ahí tenés el plano tangente y el punto es regular. Bien. Yo hice algo que no me lo pedía el enunciado, pero lo hice para que vos verifiques, ¿sí? Otra cosa te pedía la recta normal. La recta normal, un punto cualquiera, Entonces es un ejercicio de álgebra, ¿no? Esto es álgebra pura. La recta normal, como siempre, es el punto de paso más lambda veces la normal. Como cualquier recta, un punto más la dirección, ¿o no? Y nada, ahí está ya la recta normal. El x de la normal es menos 2 menos lambda sobre 2, 2 menos 3 medio de lambda y 1 menos 2 lambda. Le das valores a lambda y te va mapeando una recta en el espacio, ¿sí? No, decía que hay otra forma de hallar el plano tangente, que es en forma paramétrica, y para que veas que los dos son lo mismo. En forma paramétrica el plano es el punto de paso más alfa veces una tangente más beta veces la otra. Vos llegás a un punto por una combinación lineal de las tangentes, ¿sí? Y te queda finalmente que la componente X de ese plano en forma paramétrica es menos 2 más alfa menos 4 beta. La componente Y2 menos alfa más 2 beta. Y la componente Z1 más alfa sobre 2 menos beta sobre.
Y profe, ¿cómo sabe que es el mismo plano que el otro? Bueno, mediante un pequeño artilugio algebraico, ¿eh? Porque en forma cartesiana, ¿a quién tenés que hacer desaparecer? A alfa y a beta. Y fíjate si entre las tres, X y Z, puedes hacer desaparecer alfa y beta. Y de hecho lo puedes hacer, mirá. Si sumás X más Y, se te va alfa, porque estás sumando en uno y restando en otro, ¿sí? Y como tenés, a ver, en Y tenés menos alfa y en Z tenés más alfa sobre 2, si multiplicás por 2 a Z y lo sumás, también se te va alfa. Entonces de Y más 2Z también se te va alfa. Y después te queda una relación X más Y más 2Z que tiene un solo parámetro, beta. Si al segundo multiplicás por 2, te queda 2 beta abajo y menos 2 beta arriba. Lo sumás y se te va beta. Y acomodás todo y te queda el mismo plano de hoy. ¿Sí? ¿Se entendió? Las dos formas de hacer el plano tangente, en forma paramétrica o en forma cartesiana. Dos formas de ver que la paramétrica y la cartesiana coinciden. ¿Sí? Bien. Una cosa importante que algunos profes lo consideran como la verdadera definición de diferenciabilidad, aunque en un examen, si pones cualquiera de las que te dije, por supuesto que es válida, pero algunos le dan a este más importancia que a las demás, y no podría dejar de nombrarla. Es la misma definición de diferenciabilidad que viste vos hoy, f de x0 más h es igual a f de x0 más gradiente de x0 por h, más phi de h por norma de h, con h tendiendo a 0, ¿sí? La misma definición, nada más que despejás el infinitésimo de esa definición. Mandás todo para un lado, pasa restando el f de x0, pasa restando el gradiente por el incremento, y pasa dividiendo la norma y dejás solito al infinitésimo, y decís que la función es diferenciable si el límite de ese infinitésimo tiene que dar 0. Bueno, ahí te lo puse en rojo. Decimos que f es diferenciable en x0 si este límite existe y vale 0, por supuesto, porque tiene que ser infinitésimo. No te vale solo que existe y valga 5. No, no, tiene que existir y valer 0. Y si pasa eso, bueno, puedes asegurar que la función, ese campo f, es diferenciable, ¿sí? Esta es otra definición que a veces se usa en los ejercicios prácticos. Hay que tener mucha cancha. En definitiva es hacer un límite, ¿no? Pero es un límite medio complicadito algunas veces. Si te animás a hacerlo, es una forma válida para saber si algo es diferencial o no. Porque esto es un sí solo sí, ¿eh? Si el límite da 0 es diferenciable, chao, no se habla más. Y si no da 0 no es diferenciable. Es un sí solo sí. Atento con esto. ¿Eh? ¿Sí? Bueno, para entender esta última forma de diferenciabilidad, lo más lindo es verlo con un ejercicio. ¿Sí? Paso. Ahí sigue hablando lo mismo. Otra cosa que le gusta mucho a los licenciados en matemáticas. Vamos a recordarlo, si bien no lo piden. Vemos que el numerador, que es f de x0 más gradiente de h, es la ecuación del plano tangente, ¿sí? Y la diferencia entre f menos su plano tangente, ¿qué era? El error, ¿no? Diferencia entre el incremento de la función al pasar de x0 a x0 más h y el incremento yendo por el plano tangente, ese famoso error. Eso lo tenés en el numerador de la definición anterior. Y en el denominador lo único que tenés es el módulo del incremento. Y esto viene del análisis 1. La parte de arriba tiende más rápido a 0 que el incremento. Esto muchos los licenciados lo toman como la perlita de la materia, pero lo concreto que no
no te lo piden esto, pero como un infinitésimo de orden superior, la parte de arriba, ¿no? Y si el infinitésimo de la parte de arriba es de orden superior al de abajo, puedes decirle a f que es diferenciable. Bueno, nada, yo te lo dejo ahí. Al que le gusta profundizar esto, lo puede mirar un poquito mejor. Vamos a aplicar la definición de diferencialidad para un ejercicio en concreto. Se está por acabar el tiempo, ¿no? Pero vamos a verlo. Si llega a acabar, ahí sí, al toque volvemos, ¿sí? 6 minutos. Vamos a capaz que llegamos. A ver si... A la última, mirá. Dale, concentración. F de x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado, si x y es distinta de 0, y 0 si x y es igual a 0. Nada. Puedes buscar mil formas de refutar la diferenciabilidad, pero te lo quise hacer con esta última definición de diferenciabilidad. Función incrementada, como vos partís del 0, 0, directamente la función incrementada es la función en el incremento, porque sería 0, 0 más h, pero te queda f de h directamente. El incremento lo puedes tomar como hk, ¿sí? Bien. La función incrementada menos corchete, la función en 0, 0 más gradiente por el incremento, ¿te acordás? Sobre la norma del incremento. Nada, apliqué la definición tal cual, la que viste en la página anterior, que te voy a mostrar. Esta vez, la función incrementada menos la función sin incrementar más gradiente por incremento, sobre módulo de h. Bueno, lo que puse acá. Función incrementada menos la función en el 0, 0 más gradiente por incremento, sobre la norma del incremento. Pero la f en 0, 0, 0. Las dos derivadas parciales las haces por definición. Son fáciles, mirá, las tenés ahí a la derecha, ¿la viste? Las tenés por definición acá a la derecha, ¿sí? Te dan 0 las dos. Con lo cual se te barre todo el que está después del más, ese corchete, se va todo, ¿sí? Y te queda la f de hk, que la reemplazas. Te queda finalmente esto que está acá, ¿sí? Te queda esto que está acá, que es un límite, en vez de ser xy teniendo 0, 0, es hk teniendo 0, 0, pero el espíritu es el mismo de los de xy teniendo 0, 0, que viste unos cuantos ya. Y te das cuenta que ese límite no solo no tiende a 0, sino que directamente no existe. Porque vas por h igual k, y ese límite te da un medio, después hacerlo tranquilo, y se va por la recta k igual 2h, porque acordate vos que estás teniendo a 0, 0, h queda, pasa a ser xy de antes, y ese límite te da un medio, yendo por la recta h y k, y te da 2 quintos yendo por k igual 2h. Bueno, no existe el límite, no es diferenciable. Te lo hice mediante el límite, ¿sí? Es una forma de saber que no es diferenciable. Si tuviese existido el límite, hubiese dado 5, igual no es diferenciable. Solamente diferenciable si ese límite existe y vale 0, ¿sí? Y ahora sí, chicos, chicas, terminamos por hoy la unidad de diferenciabilidad. Andá repasando, tenés una pequeña guía de ejercicios para resolver, que la tenés en el aula. La clase que viene la resolvemos, como para hacer un broche de diferenciabilidad. Y pondríamos un piecito con la sexta unidad de composición. ¿Alguna duda, chicos, chicos? Chicas, chicos. Chiques. Se quedaron mudos con lo de hoy, No va a ser siempre así, No va a ser siempre así. Es complicada la de hoy. Es fuertecita a nivel teórico. Pero bueno, espero que hayan entendido algo. Lo tienen que volver a repasar. Bueno, buena semana para todos y se quedan con Fede, si quieren tener alguna consulta. No estamos hablando y bueno, la invalorable ayuda de Fede que siempre contesta, ataca todos los penales. Yo medio me borro porque tengo como 4 cursos más
Encima tengo 5 de física en una privada, imagínate. Bueno, un abrazo para todos, muchachos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego.